A finales de mayo de 1941, algunos de los buques de guerra más poderosos del mundo se enfrentaron en el medio del Atlántico, todos girando en torno al buque insignia de la Kriegsmarine alemana, Bismarck. Bismarck es tan capaz como cualquier cosa que tengan los británicos. Nos dijeron que el Bismarck era una tumba, un monumento de acero destrozado que descansaba en una oscuridad permanente en el fondo del Atlántico. Cada torreta de artillería mapeada, cada campo de escombros catalogado, cada misterio resuelto, estaban equivocados. Mira esto, mira esto. Creo que encontramos algo aquí. Un dron submarino de última generación ha descubierto ahora algo que nadie creía posible. Una cámara sellada, enterrada profundamente dentro de la ciudadela blindada del acorazado. No está vacía, está cálida y está emitiendo señales, sellada desde 1941. El Atlántico, a esa profundidad, es un lugar donde el tiempo se detiene. A casi 5.000 metros de profundidad, la luz solar desaparece por completo y la presión supera los 2.700 kilogramos por centímetro cuadrado, suficiente para aplastar el acero como si fuera papel. Es ahí donde los restos desaparecen, no se conservan. El Bismarck yace allí, destrozado pero aún imponente, más profundo que el Monte Blanco apilado sobre sí mismo. Durante décadas, los humanos solo pudieron vislumbrarlo a través de pequeñas mirillas o imágenes granuladas de vehículos operados remotamente, y se asumía que todo estaba ya descubierto. Entonces llegó 2024. Ese año, los investigadores desplegaron el Prometheus 10, un dron submarino autónomo de clase Hadal, diseñado para sobrevivir a presiones que pulverizan el titanio. Construido para operar donde los humanos no pueden, llevaba escáneres multiespectrales, matrices de imagen térmica y autonomía de decisión para condiciones de oscuridad total. La misión era rutinaria: documentar el deterioro estructural, actualizar los registros históricos, nada más. Nadie esperaba que la historia se moviera. A medida que el Prometheus 10 descendía, la telemetría se comportaba con normalidad. La profundidad aumentaba, la temperatura descendía, y para cuando alcanzó el lecho marino, el agua debería haber estado apenas por encima del punto de congelación, una línea térmica plana y sin vida. Entonces se encendió la alarma. Al principio, los técnicos pensaron que era un fallo. Reiniciaron sensores, recalibraron las señales, pero los datos no desaparecían. Mientras el dron se deslizaba por el costado de estribor del casco, escaneando el grueso cinturón de blindaje, los sensores térmicos detectaron un aumento. Era tenue, menos de 1 grado por encima del ambiente, pero a esa profundidad era imposible. El acero que ha estado sumergido en agua helada por más de 80 años no emite calor, no puede. El Prometheus 10 se acercó más, removiendo sedimentos que no se habían movido desde que el naufragio tocó fondo. Las cámaras se fijaron en una sección del casco largamente ignorada, un mamparo blindado de 320 milímetros de grosor, parte de la ciudadela interna del barco. El calor venía de detrás y eso lo cambiaba todo. Los barcos se enfrían a temperatura oceánica en pocas horas después de hundirse. Que el Bismarck aún generara energía térmica implicaba una fuente activa. Algunos expertos sugirieron reacciones químicas, oxidación lenta, corrosión exótica, pero los cálculos no cuadraban. El calor era demasiado constante, demasiado localizado. Otros señalaron los sistemas de respaldo del barco, pero esas baterías de los años 40, de plomo, ácido y níquel-hierro, habrían muerto hace décadas. No existía tecnología conocida de esa época capaz de sobrevivir tanto tiempo. Entonces comenzaron los susurros, rumores de equipos no documentados, sistemas experimentales de finales de guerra, tecnología que avanzaba más rápido de lo que se admitía. El operador del dron aumentó el contraste en la señal térmica. El calor no era amorfo, tenía geometría, rectángulos, orden, como maquinaria en reposo. La implicación era absurda e innegable. Una sección del Bismarck se comportaba como si aún estuviera viva. Y si algo genera calor, algo está consumiendo energía.
El Prometheus 10 se acercó más, con los brazos manipuladores extendidos, no para tocar, sino para colocar sensores a centímetros del acero. Fue entonces cuando notaron la deformación. El blindaje alrededor de la fuente de calor no solo estaba corroído, estaba sutilmente abombado hacia afuera, como si la presión dentro de la cámara fuera distinta a la del océano aplastante afuera. El naufragio no se rendía, resistía. Entonces las cámaras captaron algo más, algo adherido al acero. El calor era la invitación y la sustancia, la advertencia. Alrededor de las microgrietas del blindaje, una película transparente y delgada resumaba hacia afuera brillando bajo las luces del dron, viscosa, aceitosa, casi gelatinosa. Esto no era biología. A 3 millas de profundidad, uno espera óxidos, bacterias, coral, sedimentos. No se espera un fluido transparente con aspecto industrial. El científico principal ordenó una muestra. El brazo manipulador del dron, capaz de levantar objetos frágiles, se movió con precisión quirúrgica mientras un muestreador por succión se presionaba suavemente contra el casco. La sustancia fue recolectada y horas más tarde, de regreso en la superficie, comenzó el análisis. El equipo esperaba aceite de combustible degradado, el espeso lodo negro común en naufragios de la Segunda Guerra Mundial. Esto no era negro, ni era lodo. Bajo el microscopio no mostró estructura celular, ni bacteriana, ni fúngica, ni geológica. Era sintética. El análisis químico reveló una matriz similar a polímero, rica en compuestos de silicona y litio, un resultado que dejó atónito al laboratorio. Los polímeros de silicona de alta gama no eran estándar en 1941, y aunque existía investigación, este material se asemejaba mucho más a los geles disipadores de energía usados en sistemas electrónicos avanzados o nucleares modernos. Reaccionaba a la presión. Cuando se colocaba en un entorno simulado de aguas profundas, no se congelaba ni se fracturaba. Se espesaba, volviéndose más resistente a medida que aumentaba la presión, como un sello que se fortalece cuanto más se le presiona. Un ingeniero lo llamó, con cautela, un fluido inteligente. Pero, ¿cómo podía un acorazado construido en los años 30 contener un material que se comporta como tecnología aeroespacial moderna? Surgieron nuevas teorías. Tal vez la cámara albergaba equipos prototipo delicados, sistemas de radar o computadoras mecánicas, demasiado frágiles para sobrevivir al impacto de los cañones masivos del barco. Tales sistemas necesitarían aislamiento de vibraciones, un barco dentro del barco. Este gel podría haber sido un aislante hidráulico para un compartimiento montado sobre amortiguadores, diseñado para permanecer operativo incluso cuando el resto de la nave recibiera daños. Entonces llegó la teoría más oscura, una iniciativa conocida en rumores como Proyecto Nebelhorn. Susurros hablaban de cápsulas de mando selladas inspiradas en los primeros diseños de submarinos U-Boot, compartimentos capaces de sobrevivir a profundidad total de hundimiento. El objetivo era preservar códigos, maquinaria y tecnología crítica para su recuperación posterior. La presencia de litio lo cambió todo, porque litio significa almacenamiento de energía. Encontrarlo suspendido en un fluido filtrante desde una cámara cálida y sellada sugería un medio de energía de alta densidad, degradado pero aún químicamente activo. Las teorías conspirativas no tardaron, criogenia, biopreservación, pero una cosa era innegable: descomponer tanto litio genera calor. La imagen ahora era clara. Una sala sellada que genera calor, filtrando fluido sintético reactivo a la presión, protegida por blindaje en lo más profundo de un naufragio que debería estar inerte. Y entonces el océano ofreció su última escalada. En una inmersión de seguimiento, 9 horas después del descenso, los sensores del Prometheus 10 dejaron de observar y comenzaron a escuchar. El sonido viaja eficientemente bajo el agua, las ballenas se comunican a través de océanos, los submarinos oyen hélices a kilómetros, pero el fondo marino suele ser caótico. Lo que el dron oyó no era caos. El visualizador acústico se disparó cuando un ping rítmico y agudo cortó la estática. El equipo asumió que era retroalimentación, reflejos del sonar, y apagaron los propulsores. El dron quedó a la deriva en silencio, pero el sonido continuaba. 3 pulsos cortos, 3 largos, 3 cortos. Luego silencio, y después de 62 segundos se repitió.
Cada persona en la sala de control se congeló. Era inconfundible, SOS, pero los barcos ya no transmiten código Morse y ciertamente no los acorazados hundidos. Los sistemas eléctricos del Bismarck fueron destruidos antes de que siquiera se hundiera. Los generadores habrían quedado sin combustible en 1941 y las baterías estarían muertas hace décadas. Sin embargo, los pulsos eran precisos, mecánicos, exactos hasta los milisegundos. No era una persona golpeando, era un sistema automatizado. Un historiador naval a bordo buscó en manuales desclasificados y encontró una nota al pie que hacía referencia a un protocolo de emergencia poco conocido usando relés electromagnéticos conectados a baterías químicas selladas. Diseñados para emitir pulsos de baja frecuencia para ayudar a las tripulaciones de salvamento a localizar restos, estos sistemas estaban pensados para durar días, no décadas. Los pulsos estaban espaciados exactamente cada 62 segundos y ese intervalo no era aleatorio. En la codificación naval alemana, el espaciado temporal transmitía estado. 62 segundos no significaba "me estoy hundiendo". Algunos investigadores creen que significaba nave sellada, carga intacta. Las implicaciones eran aterradoras. Una máquina dentro del naufragio pudo haber estado inactiva durante 80 años esperando a que llegara el dron. Algunos sistemas se activan acústicamente sin consumir energía hasta ser desencadenados. ¿Había activado el Prometheus 10 la llave? El SOS se repitió 4 veces durante 6 minutos, luego se detuvo. El silencio pareció intencional. Los escépticos intentaron explicarlo de inmediato. Reverberación magnética, liberación de estrés ambiental, una señal manipulada. Pero ninguna teoría encajaba. La señal estaba localizada en el hidrófono del dron. No puedes falsificar eso desde la superficie. La posibilidad más escalofriante seguía en pie. El sistema funcionaba exactamente como fue diseñado. Pero un baliza plantea preguntas. ¿Para quién estaba destinada? ¿Y qué estaba protegiendo? La respuesta surgió de documentos que la historia nunca notó, porque había 32 hombres desaparecidos. La historia la escriben los vencedores y los burócratas hacen listas. Los manifiestos de tripulación registran a todos y el Bismarck transportaba a más de 2.200 hombres con solo 114 sobrevivientes. Pero la historiadora Clara Genes, escarbando entre archivos en Kiel, encontró una discrepancia. Los registros de provisiones listaban 32 nombres adicionales, hombres con litera asignada, raciones y acreditaciones de seguridad que no aparecían en el listado naval oficial. No eran marineros, eran técnicos especialistas, ingenieros civiles vinculados a compañías como Siemens, Schuckert, Telefunken y Lorenz, firmas que fabricaban sistemas de energía, radios y radares. ¿Por qué había ingenieros civiles a bordo de un acorazado en combate? ¿Y por qué se borraron sus nombres de los registros de bajas? Normalmente, las muertes civiles generan reclamos de seguros, cartas a las familias, documentación legal. Para estos hombres no hubo nada, sin memoriales, sin papeleo, desaparecieron. Genes descubrió un único memorando fechado en febrero de 1941 que hacía referencia a un destacamento especial asignado al compartimiento B, operando bajo un protocolo de apagón total. No reportaban al capitán, sino directamente a un mando técnico en Berlín, un barco dentro del barco. Ahora mira la cámara que encontró el dron. En lo profundo de la ciudadela, con sistemas independientes, protegida por blindaje, aún cálida, aún sellada. Las piezas encajan de forma inquietante. Si los alemanes estaban probando un nuevo sistema de comunicación, una máquina de cifrado o un prototipo de guía, lo aislarían y lo dotarían con ingenieros. Y si el barco se hundía, esa cámara, diseñada para proteger tecnología, podría convertirse en algo completamente distinto. No solo una tumba, sino un búnker. El proyecto Nebelhorn sugiere que el Mando 9 ordenó sellar la cámara durante una falla catastrófica para preservar datos y prototipos a toda costa. Pero los hombres estaban dentro. Cuando los mamparos se cerraron, quedaron solos en la oscuridad con su máquina. Los escaneos del dron no muestran salidas. Pernos oxidados, pero activados desde dentro. Alguien cerró la puerta. Y si cerraron la puerta, tal vez dejaron un mensaje. El Prometheus 10... no encontró solo una sala, encontró un santuario o una escena del crimen.
Y justo cuando el equipo procesaba las implicaciones, los sensores de audio registraron una última transmisión, una que destrozó cada suposición restante. Así que la pregunta sigue en pie. Si algo dentro del Bismarck sigue activo, sigue protegido, ¿deberíamos intentar abrirlo? ¿O hay secretos que es mejor dejar sepultados bajo 3 millas de océano?